Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo, resuena con muchísimas personas, tanto en nuestro día a día como en el mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Vamos a hablar sobre esa encrucijada tan delicada, esa decisión que a veces nos pone entre la espada y la pared, ¿elegimos el amor o el trabajo? Y para darle un toque especial a esta conversación, vamos a traer a colación a una figura que admiramos mucho, una artista que ha navegado estas aguas en su carrera, y sí, estoy hablando de Demet Özdemir. A lo largo de su trayectoria, hemos visto cómo ha construido una carrera impresionante, pero también cómo el amor ha jugado un papel en su vida. ¿Será que en algún momento tuvo que decir adiós a uno para poder florecer en el otro? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy. Pero antes de adentrarnos en esta fascinante disyuntiva, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse justo aquí debajo y activen esa campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. En la vida a menudo nos encontramos en situaciones donde las prioridades parecen chocar. Piénsenlo bien, ¿cuántas veces hemos escuchado o incluso vivido la experiencia de tener que sacrificar una parte importante de nuestra vida por otra? Especialmente cuando se trata de amor y carrera. Por un lado está la conexión humana, ese sentimiento profundo que nos llena de alegría, que nos da apoyo y que, sinceramente, hace la vida mucho más bonita. Y por otro lado, tenemos esa ambición que nos impulsa, ese deseo de crecimiento profesional, de alcanzar metas, de sentirnos realizados en nuestro campo. Ambas son partes esenciales de una vida plena, pero ¿qué pasa cuando el tiempo, la energía o incluso la ubicación geográfica se convierten en obstáculos insalvables? La industria del entretenimiento, como bien saben, es un mundo de horarios impredecibles, de viajes constantes, de rodajes que pueden durar meses y que te alejan de casa. Para artistas como Demet Özdemir, una figura pública que ha alcanzado un reconocimiento global, la demanda de su tiempo y su energía es enorme. Las cámaras, los guiones, las entrevistas, las alfombras rojas, todo eso consume una parte significativa de su vida. Y en medio de este torbellino, surge la pregunta, ¿cómo se maneja el amor? ¿Cómo se nutre una relación cuando tu vida está tan expuesta y tan demandante? Hemos visto a Demet en proyectos que la han llevado a interpretar personajes con vidas muy diversas. A veces sus roles implican amores apasionados, triángulos amorosos o romances que superan obstáculos gigantescos. Y mientras vemos estas historias en la pantalla, no podemos evitar pensar en su propia realidad. ¿Se ha enfrentado ella a la disyuntiva de tener que elegir entre un proyecto profesional increíblemente prometedor y una relación que significaba mucho para ella? La idea de adiós al amor o adiós al trabajo suena drástica, ¿verdad? Pero en la vida real, las despedidas no siempre son tan definitivas. A veces son ajustes, sacrificios temporales, o la reconfiguración de lo que uno considera prioritario en un momento dado. Cuando hablamos de Demet Özdemir, podemos observar una trayectoria donde, a pesar de los altibajos personales y mediáticos, su carrera ha continuado ascendiendo de manera impresionante. Esto nos lleva a pensar que si bien el amor puede haber sido un factor, su dedicación a su oficio ha sido una constante. Quizás la clave no está en una elección radical de uno o el otro, sino en encontrar un equilibrio. Un equilibrio que para una estrella de su calibre, debe ser un acto de malabarismo constante. Pensemos en los momentos en que ha estado en una relación sentimental importante. ¿Cómo ha afectado eso a su capacidad para asumir roles, para comprometerse con proyectos de larga duración? Y por otro lado, cuando ha estado inmersa en un proyecto que demandaba toda su atención, ¿cómo ha manejado su vida personal? Es fácil idealizar la vida de las celebridades. Vemos el glamour, el éxito, las historias de amor que a veces parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero detrás de las cámaras, hay personas reales con las mismas complejidades y desafíos que nosotros. Y para alguien como Demet, que ha pasado por varias etapas de su vida pública y privada, es casi seguro que ha tenido que tomar decisiones difíciles. Una posible perspectiva es que en ciertos momentos de su carrera, la oportunidad profesional ha sido tan grande, tan única, que ha requerido una dedicación casi exclusiva. Esto podría haber implicado poner en pausa o, en algunos casos, incluso decir adiós a relaciones que no podían adaptarse a ese ritmo frenético. No es que no valorara el amor, sino que entendía el momento y la necesidad de capitalizar sus oportunidades profesionales.
La industria del entretenimiento es fugaz y las ventanas de oportunidad pueden cerrarse tan rápido como se abren. Por otro lado, también podemos considerar los momentos en que el amor ha sido una fuerza estabilizadora en su vida. Una relación sólida puede brindar el apoyo emocional necesario para enfrentar las presiones de la fama y la exigencia del trabajo. Quizás ha habido épocas en las que ha podido integrar su vida sentimental de manera más armoniosa con su carrera, permitiendo que ambas facetas crezcan juntas. Es importante recordar que lo que vemos en los medios a menudo es solo la punta del iceberg. Las relaciones sentimentales de figuras públicas están bajo un escrutinio constante, y los detalles íntimos de sus decisiones rara vez se conocen por completo. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones y la forma en que manejan su vida pública, podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, cuando Demet ha hablado de sus relaciones, lo ha hecho con una mezcla de cautela y honestidad, mostrando la importancia que le da a su privacidad pero también la humanidad detrás de su fama. Consideremos la posibilidad de que Demet Özdemir, como muchas otras mujeres exitosas, haya aprendido a priorizar. En ciertas etapas de su vida, el desarrollo de su carrera pudo haber sido la prioridad número uno. Esto no significa desvalorizar el amor, sino reconocer que la ambición y la construcción de un legado profesional son también aspectos fundamentales para la realización personal. Y para lograrlo a veces hay que hacer sacrificios. ¿Qué significa adiós al amor en este contexto? Podría significar dejar ir a alguien porque su estilo de vida o sus aspiraciones no se alineaban con los tuyos. Podría significar decir no a una relación que te distraía de tus objetivos profesionales. O podría significar simplemente estar soltera por un tiempo para poder enfocarte plenamente en ti misma y en tu crecimiento. Y por el lado del adiós al trabajo, ¿qué implicaría eso? Para alguien como Demet, un adiós al trabajo sería renunciar a la plataforma que la ha hecho famosa, a las oportunidades de crecimiento artístico, a la independencia económica y a la conexión con millones de fans. Es un sacrificio enorme y es menos probable que alguien en su posición tome esa decisión a menos que sea por razones de fuerza mayor o por un cambio radical de prioridades vitales. Entonces, ¿cuál es el balance? Si observamos su carrera, Demet Özdemir ha demostrado una resiliencia y una dedicación increíbles. Ha superado momentos difíciles, ha mantenido su relevancia en una industria competitiva y ha continuado cautivando a audiencias de todo el mundo. Esto sugiere que si bien el amor ha sido parte de su vida y de su narrativa personal, su carrera ha sido una constante fuerza impulsora. Podríamos especular que ha habido momentos en los que el amor y el trabajo han estado en perfecta armonía, y otros en los que ha habido tensiones. Y en esos momentos de tensión, es posible que haya tomado decisiones difíciles, quizás diciendo adiós a una oportunidad de relación o limitando su vida personal para poder dar lo mejor de sí en sus proyectos. No se trata de culpar o de juzgar, sino de entender las complejidades de equilibrar la vida personal y profesional, especialmente cuando se vive bajo los reflectores. Lo que podemos aprender de la trayectoria de Demet Özdemir es la importancia de la autoconciencia y la determinación. Saber lo que uno quiere, tanto en el amor como en el trabajo, y estar dispuesto a tomar las decisiones necesarias para alcanzarlo. A veces eso implica sacrificio y a veces implica encontrar la manera de que ambas partes de nuestra vida coexistan y se enriquezcan mutuamente. En definitiva, la pregunta de si Demet Özdemir ha dicho adiós al amor o adiós al trabajo no tiene una respuesta sencilla y definitiva. Es probable que haya navegado por ambas situaciones en diferentes momentos de su vida. Lo que sí es innegable es su capacidad para mantener un enfoque en sus metas y para continuar brillando en su carrera. Y quizás en el fondo todos podemos encontrar una lección en su ejemplo: la vida es una serie de elecciones, y las decisiones que tomamos sobre nuestro amor y nuestro trabajo moldean quiénes somos y lo que logramos. Para concluir, hemos explorado la compleja relación entre el amor y la carrera, tomando como punto de referencia la trayectoria de Demet Özdemir. Hemos visto cómo ambas facetas de la vida pueden ser igualmente importantes y a la vez, cómo pueden presentar desafíos únicos, especialmente en el mundo del espectáculo. Hemos reflexionado sobre las posibles decisiones difíciles que figuras públicas como Demet pueden haber enfrentado, y cómo la priorización y la determinación juegan un papel crucial en el equilibrio de estas áreas de nuestra vida. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya resultado tan interesante y estimulante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo manejan ustedes el equilibrio entre el amor
¿Y el trabajo? ¿Han tenido que tomar alguna decisión difícil en este sentido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.